Hola, buenas tardes, yo soy la psicóloga Alejandra y el día de hoy quiero hablarles acerca de la autoestima en los niños. Realmente existen muchas ocasiones en las que los niños pueden estar rodeados de burlas, de palabras quizá inclusive altisonantes, de momentos en los cuales las personas pueden llegar a generar ciertas situaciones en las que ellos se van a sentir incómodos, tristes, y entonces esto impacta en su autoestima. Hay que destacar que la gran mayoría de las personas pensamos que nuestros hijos se van a ver rodeados de situaciones negativas en cuanto a sus conductas y demás en la escuela o con los amigos, pero es importante mencionar que también en uno de los principales casos o esferas en los que también los niños suelen tener un impacto negativo con su autoestima es en casa, con la familia. ¿De qué manera? Pues con palabras quizá que nosotros a veces como padres utilizamos o esos apodos o realmente límites muy exagerados o reglas muy exageradas, realmente el ser muy autoritario también y muchas pautas o situaciones más que pues también suelen impactar, insisto, de una manera negativa en nuestros hijos y eso es lo que influye en su autoestima. Es importante también tener en cuenta que los niños llega un momento en el cual se les es difícil expresarse y hablar de lo que sienten. No todos los niños son iguales, lógicamente. Entonces, ¿qué pasa? Van a haber niños que sin ninguna restricción van a acercarse a sus padres a hablar sobre lo que pasa, sobre lo que sienten, pero también van a haber muchísimos más que no lo van a hacer. Pueden estar pasando una situación en la escuela de bullying o en la calle o inclusive con algún otro familiar y no van a mencionar absolutamente nada, porque algunas de las cosas que los niños aquí en consulta mencionan es por temor, por el que no les crean o porque no quieren preocupar a sus papás. Créanme, estas tres son las respuestas que ellos muy a menudo me dan cuando yo les pregunto esto. Entonces, estamos hablando de que lamentablemente ya sea por cualquiera de estas razones, nuestros hijos no son abiertos emocionalmente a expresarse. Entonces esto implica que lo que esté pasando con ellos es algo que lo van a cargar solos y en muchos casos no están preparados o no saben por su edad cómo manejar estas situaciones, cómo desde ese momento hacer algo al respecto para parar la conducta o las palabras dañinas de otras personas. Entonces todo esto viene del hecho de como padres también que inculcamos en nuestros hijos, el que ellos aprendan a poner límites, a realmente conocer y saber cuándo una relación es sana, inclusive dentro de la propia familia. Entonces, insisto, esto al final es algo que carga solamente el niño o la niña y al final es algo que repercute de manera personal. ¿Cuáles son entonces algunas de las señales que nosotros podemos ver como padres que puede estar afectando su autoestima? Alguno de ellos es que se va a minimizar. En este caso vamos a ver que va a considerar que las cosas que hace o dice no tienen importancia, va a minimizar esos logros que quizá llevaba un tiempo y al fin lo pudo llevar a cabo. Entonces al final no va a disfrutar y simplemente va a ver que es algo que aunque haya inclusive salido bien, lo va a desacreditar. Entonces siempre va a estar constantemente también comparándose con otras personas. Quizá en el contexto más cercano es con los hermanos o con los amigos. También va a tratar de evitar situaciones en las que requiera algún esfuerzo o algo que le conlleve a tomar decisiones, porque precisamente no se va a creer capaz de poder hacerlo. U alguna actividad que requiera de responsabilidad o de confianza también las va a evitar, así como va a evitar también
socializar. ¿A qué me refiero? A que va a preferir estar solo y también se aísla en su cuarto, no va a querer convivir ni con la familia ni con los amigos. También vamos a visualizar que en ocasiones él va a estar o ella va a estar llorando, o inclusive también va a tener ciertas conductas evasivas, o también de enojo, molestia, va a tener baja tolerancia a la frustración. Entonces, básicamente estamos hablando que como estas va a manifestar ciertas señales. También inclusive no se va a aceptar. ¿A qué me refiero? A que va a haber quizá comentarios constantes de que no le agrada algo de él o de ella. Entonces, estas son algunas de las señales que nosotros como padres es importante que podamos identificar. También algo que es importante señalar es que entonces cuando yo detecto esto, ¿qué puedo hacer? De primera instancia es crear un ambiente en el que yo pueda hablar con mis hijos, en el que yo me pueda acercar a ellos y ver qué es lo que está pasando. En muchas ocasiones, insisto, de primera instancia los hijos sí hablan, pero hay en otros momentos en los cuales quizás se cierran cuando de esa manera, en ese momento los padres se acercan a hablar con ellos y no mencionan absolutamente nada. Entonces, es ahí cuando muchos de los padres acuden a ayuda profesional porque saben que está pasando algo con sus hijos, pero realmente no saben qué. Entonces, realmente, papás, es importante el que nosotros podamos darnos la oportunidad de poder ser un apoyo para nuestros hijos, para que ellos aprendan a manejar estas situaciones con las cuales están teniendo conflictos y que están ya teniendo consecuencias en cuanto a su autoestima. También, ¿qué podemos hacer nosotros como padres? Realmente nosotros podemos ser el apoyo de nuestros hijos para trabajar en su autoestima, como siendo ejemplo positivos. Recuerden que una etapa en la de los niños en las que están pequeños, ellos básicamente van a ser como una esponjita, van a darse cuenta de muchas cosas, de cómo hablamos, de las cosas que actuamos. Entonces ellos van a ir aprendiendo todo eso. Y si nosotros les inculcamos cosas sanas y positivas, entonces eso les ayuda también a que ellos lleven esas conductas de la misma manera positiva. También otro aspecto es que les demos ese momento en el cual podamos tener una comunicación asertiva, trabajar en la escucha activa, el hecho de que también ellos se sientan cómodos y se sientan en confianza con nosotros. El acercarnos a platicar con ellos, interesarnos por sus actividades, en conocer lo que les gusta y no desacreditar absolutamente nada de eso. Papás, recuerden que van a haber muchas cosas que quizá como padres no nos gusten, algunas actividades que quizá en este tiempo hoy en día ni siquiera entendemos. Entonces, aquí lo importante es que nosotros podamos ser partícipes de ello, el conocer, el que me digas qué te gusta, por qué es lo que más te agrada, y no la primera reacción sea de, eso es muy aburrido, ay, eso es para tontos, o cómo puede ser que te guste eso. Mejor busca otra cosa que sea más bueno, más sano, más bonito, como a veces inclusive los padres suelen mencionar. Entonces desacreditamos esos gustos y ¿qué pasa? Pues dejan de compartir esas cosas. Lógico, es importante también que a cierta edad también les empecemos a dejar que ellos tomen ciertas decisiones. Claro, también tomando en cuenta que siempre nosotros vamos a estar ahí para ver que esas decisiones pues no conlleven a consecuencias que sean dañinas para ellos, pero sí decisiones que a ellos les permitan ir viendo que es importante saberlas tomar de una manera sana y correcta. También es importante el que tengamos un tiempo como familia y de manera independiente. ¿A qué me refiero? Podemos como familia tener actividades todos juntos, pero también yo puedo elegir hacer alguna actividad con mi hijo o con mi hija. Quizá salimos a pasear, vemos una película todos juntos, jugamos, pero también yo puedo compartir una actividad o un tiempo a solas con mi hijo o con mi hijo. Quizá desde el aprender a cocinar, alguna actividad en casa. Entonces, es parte importante de, siempre les he dicho a los padres, también se entiende que por el tiempo, por el trabajo y demás, a veces se nos es complicado llevar a cabo esto, pero siempre yo les digo, calidad antes de cantidad.
Quizá no podemos pasar todo el tiempo que nosotros quisiéramos, pero al menos si nos damos un tiempo, aunque sea muy pequeñito, puede hacer una gran diferencia con la relación con nuestros hijos. Y para cerrar, el tener cuidado con las críticas. Realmente cuando nuestros hijos hacen algo, ¿qué pasa? Nos enojamos, nos dejamos llevar por ese enojo que estamos sintiendo. Entonces, pues ahí es cuando surgen ciertas palabras e inclusive conductas, los golpes, los regaños, insultos. Entonces, es importante cuidar la manera en la que nosotros también llegamos a ese momento de castigar a nuestros hijos, porque a veces sí solemos utilizar palabras que pues sí llegan a herirlos mucho, y eso genera o fomenta en ellos el que piensen que no me quieren, son muy duros, no les importo, y muchos pensamientos más. Entonces siempre les digo a los papás, es importante que básico podamos nosotros trabajar siempre la comunicación con nuestros hijos y la interacción sana entre todos los miembros de mi familia. Y pues bueno, con eso me voy a despedir del video del día de hoy, y que tengan un excelente día. Hasta luego.